Conversa llega a su fin, pero solo por una temporada. Estamos ya preparando la siguiente, pero por eso nos hemos puesto de duelo y hemos invitado a Silvia Fernández Campos, que es experta en el acompañamiento durante la muerte y doctora en psicología, para que nos cuente un poco cuáles son las etapas, de qué manera vivirlo y bueno, qué microduelos lidiamos cada día, porque no es solamente la muerte de un ser querido, aunque este sea como el más grande, sino una pérdida de un trabajo, un accidente, la ruptura con una pareja o simplemente pues pequeñas batallitas del día a día tan simples como cuando decido una cosa tengo que duelar porque no estoy haciendo otra. Así que sin más dilación, dentro vídeo y que disfrutéis del último capítulo. Pero bueno, un placer hablar con vosotras. Bueno, igualmente, lo primero darte las gracias por aceptar la invitación y venir aquí y te vamos a pedir que te presentes, que cuentes un poquito quién eres, a qué te dedicas. Vale, bueno, pues soy Silvia Fernández Campos, soy psicóloga, nunca sé bien cómo presentarme, ¿no? Cuando dice preséntate, pues bueno, soy psicóloga, ¿no? Me especializo sobre todo en fin de vida, en trauma, pero bueno, aunque suene así como aguas muy densas, es sobre todo como traer también pues bienestar, aprendizaje del sufrimiento, empatía, compasión. Y bueno, también soy madre de 3 y vivimos en una familia neurodivergente, así que coexiste, ¿no? Desde el autismo, la dislexia, todo. Entonces eso también es así como mucha fuente de aprendizaje, ¿no? Así que soy muchas cosas más, pero me voy a centrar en eso. Bueno, ya un montón, ¿eh? Hoy venimos a hablar del duelo, entonces, para empezar, ¿qué es el duelo y qué fases tiene? Vale, pues mira, en vez de irme a la teoría, yo he pensado que lo que voy a hablar siempre suelo hablar desde mi perspectiva y lo que yo he vivido, ¿no? Entonces, para mí el duelo es atravesar como una fase en sí misma, ¿no? Es atravesar un proceso de vida, que de hecho es un proceso por el que vamos a pasar todos y todas, porque no solo es perder a un ser querido, es que tenemos pequeñas muertes de muchas maneras, ¿no? Nuestro cuerpo ya no es el mismo que a los 20. Luego también hay duelos de sueños, de cosas que te hubiera gustado hacer y que ya te das cuenta que no. Pues duelo se rompe una relación de una pareja, ¿no? Duelo de te echan del trabajo, pierdes a un ser querido, que ese es el gran duelo, o pierdes la movilidad de una parte de tu cuerpo, o la función, que ese es otro gran duelo. Entonces yo diría que el duelo es algo inevitable en la vida. Y el duelo es como una fase en la que nos tomamos para procesar una pérdida, ¿no? De algo que ha sido importante para nosotros, para nosotras. Fases, podría irme a la teoría, a Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? Como que ahí hay mucho solapamiento entre las fases que vive una persona cuando se está muriendo y las fases también que vive un familiar para hacer el duelo de la persona que se ha muerto. Así que yo veo mucho solapamiento, entonces hay muchos estados que podemos pasar en el duelo, pues enfado, que eso es algo muy común, ¿no? Que muchas veces nos vamos directamente a la tristeza cuando, sobre todo, aquellos de nosotros y nosotras, ¿verdad? Que ante la vulnerabilidad nos entra el cabreo, súper común en el duelo. El reto, la negociación mental, ¿no? Como easy, ¿verdad? Como todavía no has entrado en la aceptación, el miedo, la tristeza profunda, pues hay muchas fases y luego también está la aceptación. Antes se veía más como si fuera, vas llegando a esta, va antes, esta después, ahora se ve que son como olas. Pues el duelo es un proceso que no termina, viene por olas, ¿no? Me parece bonito lo que dices, como que la vida realmente nos pone delante, incluso como, bueno, no voy a decir oportunidad, pero bueno, las situaciones, ¿no? En las que nos podemos incluso como ir preparando, ¿no? De ir pasando pequeños duelos que creo que a veces hasta que no pasa algo grande o como que no notas, ¿no? Una pérdida importante, pues no solo por muerte, como otras pérdidas que tú has dicho que sí que tienen más impacto, como que no somos conscientes de que estamos viviendo un proceso de duelo y no somos conscientes muchas veces de cómo hemos pasado todos esos otros procesos que nos podrían haber preparado, que yo creo que muchas veces no nos hemos apropiado de ellos y por eso venimos muy mal preparados, ¿no? A los grandes procesos. Pero... Sí, así es, ¿no? Como a veces no te das cuenta y a veces es más fácil cuando te pasa una pérdida con P mayúscula, ¿no?
que a lo mejor ir perdiendo algo sin darte cuenta, ¿no? A veces cuando te viene un dolor grande, pues ahí te tomas el tiempo para procesarlo y le prestas atención, ¿no? De todas maneras, yo también creo que la vida te va preparando, ¿no? Que está bien si desde pequeño tenemos como esa intuición de, oye, me voy a centrar en sufrimiento y qué puedo aprender, pero también la vida te va a dar muchas oportunidades para hacerlo, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque a mí a veces me dicen en los colegios, vente a dar una charla sobre la muerte a los niños. Y yo siempre digo, yo estoy aquí, que venga el que quiera hablar de la muerte y duelo, pero yo no voy a ir ahí predicando muerte y duelo. ¿Por qué digo esto? Porque eventualmente vamos a perder muchas cosas y tampoco hay que forzarnos, ¿no? Si no ha llegado de manera natural, a veces. Y sin embargo, creo que es bonito la curiosidad que tienen los niños, ¿no? Porque creo que los niños son muy curiosos ante la muerte y preguntan desde esa inocencia, ¿no? Y que a veces nos llama como mucho la atención, ¿no? A mí por lo menos me pasa también con los míos, que de repente te preguntan, bueno, ¿y tú cuándo te vas a morir? ¿No? Y dices, pero bueno, ¿por qué me preguntas eso? Y sin embargo creo que es algo bueno, o sea, como, no sé, ¿tú qué piensas? ¿En qué momento perdemos también como esa inocencia o curiosidad ante la muerte, ¿no? Porque de alguna manera es algo que en origen está como más normalizado, yo creo, cuando somos niños, ¿no? Como algo que da miedo, porque obviamente de repente, y si has vivido eso, pues de repente algo que tal vez quieres o alguien a quien quieres como ya no está, pero hay un acercamiento desde la curiosidad, desde el entender o desde el explorar, ¿no? Que luego creo que cuando nos vamos haciendo adultos como que eso se pierde, ¿no? Sí, o es más tabú quizá, ¿no? La Sí. manera de hablarlo no lo hablamos así, lo que dices tú como un niño de, oye, ¿tú cuándo te vas a morir o tal? Más tabú, no lo hablamos, Sí. no... Sí. Así es, sí. A veces intentamos sobreproteger, ¿no? O nos ponemos tensos como adultos, adultas, ¿no? Y cuando los niños están más preparados para una conversación sincera, obviamente intentando no abrumarles emocionalmente, pero que una conversación natural sobre ello es lo que ellos a lo mejor piden y eres tú como adulto el que dices, no, hay que sobreprotegerles y los niños intuyen cuando hay algo que no les dices. Claro. Y eso es peor. Ahí es cuando se empieza a volver tabú. Claro. Yo hago una pregunta honesta para que me expliquen algo de la naturaleza y veo a la gente poniéndose tensa. Entonces aprendo que aquí hay que tapar algo. Entonces nosotros les estamos enseñando que es un tabú, ¿no? De todas maneras, sí que esto me recuerda hace unos días, ¿no? Estaba mi hijo y había dos viejecitas en un banco y se acercó y dice, hola viejecitas, os vais a morir. Ay, pobre. Que tampoco es eso. Es que me ha recordado no tan normalizado tal vez, ¿no? ¿Verdad? No pregonarlo por ahí, ¿no? Claro, que tal vez es un poco esa línea que tú dices, ¿no? De cómo entender, pues, oye, que pueda ser incluso algo que a la gente le pueda asustar, ¿no? O algo que se viva incluso, no sé, en la intimidad o el respeto que implique, ¿no? Este tema. Bueno, sí, sí. muchos... Bueno, yo creo que sobre todo la curiosidad, cuando te acercas a la muerte, ¿no? A pérdidas, a fin de vida, curiosidad con cuánto puedes sostener. Es muy importante si te vas a acercar a estas áreas, tener alguna práctica de ecuanimidad o de sostén emocional para poder explorar cosas que igual surge el miedo, la ansiedad. Pero no ver el miedo o la ansiedad como el enemigo, ¿no? Sino como crecer va a implicar miedo y ansiedad. Temas que te puedas adentrar a estas aguas sin que el miedo pase a pánico y para eso es muy importante ciertas prácticas que te calmen el sistema nervioso, ¿no? Eso sí es muy importante. Si vas a hacer duelo, si te vas a acompañar a un familiares que se están muriendo, encontrar una práctica muy estable y guardarte bloques de tiempo y tener disciplina en cuanto te cuidas y te estabilizas, ¿no? ¿Y cuál tiene que ser un poco la mirada hacia esa pérdida, ¿no? Porque ahora estaba pensando también que hasta dependiendo de las culturas o de si eres religioso o no, hay una tranquilidad o una visión hacia la muerte o quizá nos causa como más pavor. O sea, ¿cuál debería ser la mirada? Bueno, yo creo que cada uno encuentra su propia manera, ¿no? Tanto de morir como hacer el duelo. Entonces no hay una sola mirada. Lo que sí diría es, bueno, yo cuando acompaño a personas, ¿no? que están haciendo duelo, que para mí pues los más difíciles a lo mejor madres que se están preparando a morir, ¿no? Y ahí pues a lo mejor pues qué te gustaría decir a tus hijos, son conversaciones difíciles o viceversa, padres, madres que han perdido a hijos, ¿no?
A mí ahí me centro mucho en validar cualquier proceso que estén pasando. Más que yo encuadrar cómo deberíamos ir aquí o allí, es cómo lo estás viviendo tú, darle espacio y luego facilitar un poco de creatividad. Porque es verdad que hemos perdido muchos ritos y antes había más contenedores, ¿no? En lo social, de vivir pues el rito también del duelo en familias, pues utilizando, por ejemplo, en India, yo he estado mucho tiempo en India, ¿no? Pues a través de cánticos, a través de rituales con el pelo, a través del tipo de vestimenta, no solo el día de la muerte, sino una etapa después, pero sobre todo con la naturaleza. Yo invito mucho como a que la persona explore la manera de honrar el vínculo y lo que ha querido a la persona que se ha ido. Para mí eso es muy importante, ¿no? Esto que se dice de superar el duelo a mí no resuena conmigo. Es como superar el qué. Si quieres a alguien le vas a querer y te va a llegar como olas diferentes en diferentes momentos, ¿no? Pero yo lo que sí que diría es guardarnos espacios para sentir el amor y la tristeza a la vez. No evitarlos, porque de hecho ahora ya hay mucha investigación. Cuanto más estés dispuesto o dispuesta a sentir el dolor y el amor a la vez, más con el tiempo, a lo largo de 2 años, pues las personas están mejor y ya pueden hablar del ser querido con más sonrisas que con más angustia, ¿no? Mientras que lo tabú duele demasiado, no. Sí. Pues esto no parece facilitar mucho a largo plazo, ¿no? Sí, que yo creo que un poco unido a lo que decíamos antes del tabú, en general, y lo que has dicho tú de pérdida de tejido social, no sabemos muchas veces acompañar bien a una persona, ¿no? Que está viviendo por un duelo y se dice de todo tipo de cosas, como lo que has dicho tú de supéralo, que no solo no sirve para nada, sino que encima sienta fatal, la persona se siente muy sola y eso que podría ser, ¿no? Como un recurso contenedor, como dices, pues no lo es. O si haces, no sé, buscas esta forma creativa, ¿no? De ritualizar un poco esa vivencia, pues puede que te tachen ahí de pirado, ¿no? O de lo que sea, no sé. Yeah. Como cosas que antes estaban normalizadas por estar dentro de, pues eso, una religión o más dentro de la cultura, como ahora tenemos tal vez que explorar eso, a veces desde otros lugares, creo que a nivel social se está dificultando mucho como el acompañamiento, ¿no? A las personas con duelo. O sea, yo también veo que la gente vive los duelos como en una soledad que es peor, o sea, como que lo viven mucho peor, ¿no? Porque la gente no... Yo es que veo como dos manías muy fuertes. Una está lo que hablas tú de, es súper importante darte tiempo, pero no nos dan tiempo, ¿no? Oye, ya han pasado 2 meses, ya ha pasado tal, supéralo. Y luego veo otra que es la de alejar a la persona de lo que es su duelo, ¿no? O sea, tú igual vienes y me quieres hablar de que has perdido a tu madre y yo te cambio de tema. Oye, ¿qué tal el trabajo, los hijos? O sea, como esa manía, vas a estar mejor si te distraigo. Yo veo como esos dos movimientos que claramente no permiten a la persona avanzar, entiendo. Sí, sí, totalmente. Como no sabemos lo que decir, ¿no? Y a veces algo tan natural como decir eso, no sé qué decir, pero estoy aquí para ti, ¿no? Como no... Y lo de tomarnos tiempo, para mí ha sido un tema clave, ¿no? Mi madre se murió durante la pandemia, yo tengo 3 hijos, entonces es como que necesitas, ¿no? Ese espacio para procesar y al mismo tiempo la vida te empuja para seguir. Por eso yo creo que para mí ha sido muy importante marcarme espacios. Por ejemplo, yo una vez a la semana cruzo el Parque del Retiro y me lo tomo para escuchar música y hablar con mi madre y los árboles. ¿No? No es que tenga una creencia fija. Algunos días creo que no hay nada después de la muerte, otros días siento un vínculo muy fuerte y una seguridad de que aquí hay algo, aunque no sé explicarlo, ¿no? Pero yo tengo mi duelo y a lo mejor sonrío y lloro y tengo 1 hora y media una vez a la semana, que sé que es mi espacio de estar un poquito con mi madre. Pues a mí eso me ha ayudado mucho. O cuando ella murió, también cuando decía ser creativos, mi práctica era el yoga y la meditación, pero ahí no me sirvió cuando murió mi madre. Entonces, abrirnos a probar cosas nuevas. Lo que más me sirvió, el gospel. Fíjate. Me uní a un grupo de gospel y cantar así con todos mis pulmones la voz en un grupo, súper sanador. Y luego la naturaleza mucho. Yo eso creo que es un gran refugio para el dolor. Como dejar, no como que nos acaricie el sistema nervioso, un simple paseo, cosas muy sencillas, ¿no? Así que sí, yo diría como guardarnos tiempo. Sí, pero son como de esos momentos, vivencias o situaciones que yo creo que efectivamente como que traen a flote todo lo que hay y lo que no hay, ¿no? Sí. Entonces, si eres muy rígido, se ve tu rigidez, si hay poco sostén emocional, se ve poco sostén emocional, o sea,
¿no? Como un momento en el que sí o sí, pues no, como que vas a ver cosas que tal vez te gustan, tal vez no, pero bueno. Sí, bueno, y también son oportunidades de cambio, ¿no? Depende cómo las asimiles, Claro. que para bien o para mal. Para bien o para mal, Pero también estos portales, ¿no? De entre vida y muerte también abren un espacio, ¿no? Para que haya más transformaciones, depende cómo lo encajes tú, ¿no? Sí. Bonito. Sí, ahí está, no sé si conocéis la investigación de crecimiento postraumático de Tedeschi Calhoun, y ellos, como en los años 80, investigaron mucho en qué pasa a las personas que sobreviven un trauma, una experiencia cercana a la muerte, ¿no? Y lo que vio de diferentes tipos, pues huracanes, pérdidas dramáticas, seres queridos, pérdidas de una parte del cuerpo, violencia en guerras, ¿no? Lo que ven es que hasta el 80% reporta algún tipo de crecimiento, ya sea a nivel personal, de ahora me siento más fuerte, a nivel entre personas, ahora dedico más tiempo a los seres queridos y expreso más mis emociones, o a nivel transpersonal, más espiritualidad, una sabiduría de entender la vida de manera más amplia, ¿no? Entonces esto está presente, pero no son todo ganancias, obviamente la ganancia coexiste con la pérdida, ¿no? Claro. Sí, pero al final implica estar cerca del sufrimiento, que es lo que parece que como tendencia tendemos a, ¿no? Intentar cada vez tener más lejos y cuanto más cerca lo tengas de alguna manera, más presente lo tengas, porque llega y está, ¿no? Como más oportunidad también de crecer en ello, de hacer algo con ello, de darle un sentido, de, bueno, que ocupe algún lugar, ¿no? En vez de patologizar, digamos, de alguna manera, ¿no? Totalmente, ¿no? Y duele menos, o sea, cuando te acercas al núcleo del dolor, que es lo que más queremos evitar, paradójicamente hay una cierta paz, de que has conectado con el núcleo de lo que de verdad duele y no con las tantas capas que ponemos, ¿no? Al dolor original para intentarlo cubrir o tapar, y lo que estás haciendo es una pelota enorme, ¿no? Una cebolla de dolor. Entonces, ir al núcleo de lo que duele de verdad es más fácil, aunque parezca lo más difícil, ¿no? Pero también veo mucha gente que al revés, como que se queda en ese núcleo, ¿no? Porque una de las sensaciones que más enlazo yo con el duelo es la culpa, ¿no? Muchísimas personas, justo tengo una amiga que acaba de perder a su padre y se ha quedado como ahí muy, es lo que me comentaba, esa culpa, ese mirar mensajes, en lo que falló cuando no estuvo, ¿no? Y vuelta y vuelta. En esos casos, ¿qué hay que hacer? Ya, bueno, es que hay un límite muy delgado entre explorar el núcleo de dolor para entenderlo, para lamerte las heridas, ¿no? Para sanarte, que cuando te estás regodeando y paradójicamente estás ampliando el dolor. Y hay un límite muy delgado y solo sabe una, cuando haces lo uno o lo otro. Cuando me paro y a lo mejor si tengo culpa la exploro y veo qué es lo que pasa ahí. Y veo qué hay detrás de la culpa, ¿no? Y me quedo ahí pues para saber qué me quiere decir la culpa, pero yo no creo en deshacerse de nada. La culpa también, cualquier emoción te está diciendo algo, tiene su función evolutiva. El tema es no quedarnos enganchados en algo. Y si ves que ese ir constantemente ahí sí tenía que haber, te quedas ahí eternamente, pues claro, te has quedado enganchado en una inercia de dolor, ¿no? En la que no estás avanzando nada, no estás haciendo nada con el sufrimiento, ¿no? Es una manera de automachacarte, que te crees que haces algo al respecto, te autofustigas creyendo como ahora entonces estoy haciendo algo, pero te estás paralizando, ¿no? Eso es la rumiación, la culpa. Entonces, en esos casos, pues después de haber explorado qué pasa con la culpa, eventualmente, pues claro, intentar soltarla, ¿no? De todas maneras, yo creo que es algo muy común y muy normal la culpa cuando alguien se muere. Yo creo que lo he escuchado en todos los casos. Siempre decimos, tenía que haber, ¿qué pasa si hubiera? Entonces, decir como que la culpa yo creo es casi inevitable en pensar lo que podíamos haber hecho. Ahora, hay otros temas que si no estaban resueltos eran muy grandes, como familias que habían estado sin hablarse pues durante una década y de repente uno se muere, pues ahí sí que es la terapia pues puede venir bien. O escribir que te hubiera gustado decir a la persona, o hacer de silla vacía con un terapeuta, una terapeuta buena, porque también, como sabéis, hay terapeutas buenos y malos, o sea, que qué importante elegir bien, ¿no? Y que esto lo sepa la gente. Yo diría 50-50%. Así que es como tirar la moneda, ¿no? Sí. Pero en esos casos yo creo que un trabajo más profundo, ¿no? De que te ayuden a salir del bucle, o tú a través de la escritura,
pues también eventualmente hacer algún ritual de dejar ir también la culpa, ¿no? Y trabajar más en la aceptación de cómo han sido las cosas. Sobre todo que me parece interesante, ¿no? Porque también uniéndolo a lo que decíamos antes, de que hay esa tendencia a no como tener que pasar rápido, no por el duelo, y sin embargo hay una inercia interior de querer mantener como de alguna manera vivo el recuerdo de esa persona. Creo que justamente este tipo de procesos son una forma de quedarse cerca, ¿no? de esa persona, pero porque está como tan invalidado, ¿no? El que puedas, el que no hay que superar nada, el que no te tienes que olvidar, que no tienes que pasar página, que no, o sea, que realmente se trata de integrar a esa persona de otra manera, ¿no? Como tú dices, Sí. darle sentido a través de los rituales o integrarla de otra manera, ¿no? Colocarla en otro lugar. Yo creo que al final, muchas veces cuando validas esa necesidad y buscas como otras opciones de hacerlo, no sé, tu experiencia, como que algo se afloja ahí, ¿no? Sí. La gente como que busca, pues bueno, otros caminos de hacerlo, otras formas de hacerlo, pero como entender que la necesidad no es el problema, ¿no? Sino es la solución, es al revés, es que algo dentro de ti te está pidiendo eso porque precisamente es que eso es lo que te hace bien, ¿no? Es muy sanador encontrar una relación con la persona que se ha muerto, ¿no? Porque no para de cambiar, además. No es que se muera, ya no tienes un vínculo o ya no tienes amor hacia quien se ha ido, ¿no? Eso va a estar ahí y de hecho hay personas que incluso tienen un mejor vínculo con un familiar que se ha muerto que cuando estando vivo, ¿no? Así que puede cambiar y yo creo que es muy sanador encontrar un vínculo y continuarlo con lo que has querido, ¿no? Que ahí ha cambiado mucho cómo se entendía antes, que era el duelo, y cómo se va entendiendo ahora, ¿no? Ahí también me viene a la cabeza este libro de Joan Didion, la escritora de los años 70, ¿no? 60-70, que era el año del pensamiento mágico, The Year of Magical Thinking, ¿no? Y ella habla de cómo desearía volver a ese primer año de duelo, aunque le dolía, porque se sentía muy, muy cerca, incluso a través del dolor de sus seres queridos. Entonces, como que, no sé, me ha recordado en eso, ¿no? Como que también hay algo muy bonito del principio que recuerdas todo de manera muy vívida, aunque duela mucho, ¿no? Bueno, yo ahora, dentro de no mucho, voy a empezar unos grupos que son como de honrar a los muertos, que es a través de la escritura, y es contar trocitos de la vida de la persona que se haya muerto. Qué bonito. Entonces a mí eso tengo muchas ganas porque lo quiero hacer con mi madre, ¿no? Sí. Pero también porque creo que es una manera muy bonita de honrar, de compartir a nuestros muertos y sentirlos vivos, ¿no? Claro, sí. Entonces yo creo que eso ayuda mucho, yo creo. Y espacios, como tú decías, pues eso, para tener tanto ese apoyo social, como ese ritual, como esa expresión y esa ventilación emocional, y el tener a la persona cerca, ¿no? O sea, que creo que son ideas súper interesantes, ¿no? De tener cerca. No, y es muy chulo también hasta lo que hablas como de ese recolocar, incluso a veces mejorar el vínculo, ¿no? De igual hablas con otra gente, descubres cosas de la persona que no estaba, ¿no? Como que la conoces de otra manera, la miras con otros ojos. Yo ahí solo veo un poco el riesgo de este mantra que hay de solo se muere lo que se olvida, ¿no? Y a veces las personas intentamos no olvidar porque sientes que estás deshonrando, ¿no? De decir, ostras, hoy no me he acordado 3 veces, madre mía, ya no estoy siendo fiel a esta persona, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Y aún así, o sea, a mí me gusta guardarme el espacio porque la vida te va a empujar a seguir después del primero o segundo año. Entonces es tan fácil de repente que pase un montón de tiempo, ¿no? Y alguien que no podías dejar de pensar ni un momento en tu vida, de repente, oye, no he dedicado. Y ahí es cuando yo veo que hay que equilibrar del otro sentido, ¿no? Como honrar también a las personas que se han ido, que son parte de lo que somos, a través de fotos, a través de velas, a través del ritual que quieras de un paseo, de ponerte una canción que le gustaba. Creo que es muy importante también no olvidar que también estamos en una sociedad muy centrada en seguir adelante y yo creo en unir opuestos, en traerlo todo, ¿no? También honrar lo que se ha quedado atrás. Sí, que es justamente explorar desde dónde te viene ese pensamiento es interesante por lo que decías antes de la culpa y de escuchar también esa culpa, ¿no? O sea, si te peleas con ese pensamiento, pues obviamente la vía no va a ser tan amable, pero si escuchas de que tal vez detrás hay es que quiero también estar cerca de esa persona, pues bueno, tal vez te planificas y buscas un espacio donde poder estar, ¿no?
Claro, pero claro. sí. Cambiar la culpa por otra cosa eventualmente, ¿no? Y Mm. luego que la culpa también tiene su recorrido. Quiero decir que algo que yo creo que ayuda mucho es normalizar, y es decir, como es que si se te ha muerto alguien quien quieres, es muy común que salga la culpa. Yo de hecho es que creo que no he acompañado ningún caso donde no haya salido algo de culpa. Ya. Otra cosa si es una culpa, pues eso, como dices tú, que se ha quedado muy trabada, que eventualmente puedas honrar a la persona, ¿no? Primero procesar qué te hubiera gustado hacer diferente, porque la culpa lo que nos dice es cómo reparar. Por eso tenemos esa emoción. Y está bien, hay gente que dice hay que deshacerse de la culpa. Yo no creo que haya que deshacerse de nada, sino ver qué me comunica esta emoción. A mí la culpa me comunica, oye, aquí no lo he hecho del todo bien, ¿cómo puedo reparar o cómo lo puedo hacer mejor la otra vez? Y yo quiero mi culpa, porque es también un compás moral, ¿no? El tema es cuando ya no la estás utilizando de manera productiva, sino para automachacarte. Claro. Ahí no tiene sentido. Diferenciar, ¿verdad? ¿No? Claro. Siendo útil o cuando no, ¿no? Exacto. Y que sí es verdad que también se ven casos, ¿no? De personas que tal vez la pérdida, tú has mencionado antes, ¿no? Madres, padres que pierden a un hijo, por ejemplo, ¿no? Sí. Yo me pregunto, ¿no? A veces como cuando una pérdida puede ser tan grande, ¿no? Como que de verdad se queda como un vacío tan grande en tu vida. No sé, me parece realmente complicado como volver a dar tal vez sentido a tu vida, ¿no? O no sé, encontrar ahí como una forma de acompañar eso. Yo desde luego también, ¿no? Vería como muchísima dificultad ahí. Total. A ver, yo personalmente no he perdido a un hijo, a una hija, pero sí he acompañado sobre todo a madres que han perdido a hijos, a hijas, tanto pequeños como más mayores, ¿no? Cuando yo he visto que con el tiempo quizá podían encontrar más momentos de bienestar, porque luego en la vida también todos son momentos, ¿no? Aunque haya cosas en el corazón, pues que pues ya está, que no es que superes la muerte de un hijo, eso no tiene sentido decirlo, ¿no? Pero sí que puedes encontrar momentos en los que haya como calma, momentos buenos y empezar a disfrutar cosas. Yo lo he visto sobre todo en padres que han utilizado ese dolor como para dar a otros padres o para honrar a sus hijos de alguna manera. Por ejemplo, en fundaciones o se han centrado en apoyar eso a otros padres que estaban pasando por algo parecido o hacer algo con los sueños que tenía su hijo y su hija y continuarlos. Esos son los casos, ¿no? Como donde he notado que se podía hacer algo con ese dolor tan grande, ¿no? Utilizarlo de alguna manera. Decía mi maestra John Halifax, ante la futilidad, altruismo, ¿no? Cuando ya no tengas sentido nada y no tengas nada que hacer, solo te queda el altruismo, ¿no? Ahora, la manera en que se llega ahí, claro, es tan personal, ¿no? Y bueno. Complicado eso, sí. Sí, sí. Ah, esta es mi agua, pero Sí. he estado a punto de coger tu café, pero no, ya Si me he tomado quieres, varias. No, ya me he tomado dos. Sí, Ya es suficiente. Y luego hay otro tipo de duelos que al revés, o sea, paradójicamente son como un poco agridulces, como los del duelo del cuidador, ¿no? He estado cuidando a una persona que está muy enferma, he renunciado a un montón de cosas, entonces esta persona se va y por una parte hay dolor, pero por otra hay como mucha liberación, ¿no? Y entiendo que también hay culpa porque te sientes liberado, entonces también tiene que ser complicado, ¿no? Claro, claro. A ver, yo creo que ahí la complicación es creer que otros creen que tú tienes que seguir sufriendo cuando lo que principal sientes es una liberación. Claro. Porque habías tenido una carga muy grande que incluso era más de lo que podías sostener bien, ¿no? Entonces hay muchas veces que el duelo ya lo has hecho antes de que muera la persona. Ya la persona a la que cuidas no era la misma que tú conocías hace años, ¿no? Entonces ahí hay mucho duelo que ya has hecho. Claro. Y sobre todo si ese es tu caso, que te des el permiso de sentir alivio. Ya has hecho el trabajo, ¿no? Claro. Que no te sientas obligado. Debería llorar más, debería sentirme así o asado. Te sientes como te sientes, ¿no? Y si lo que sientes es alivio, pues quizá te lo has ganado, claro. ¿No? Por todo lo que has cuidado a esta persona, ¿no? Y quizá hayas hecho tu duelo de otra manera antes, ¿no?
Sí, a mí ese concepto me parece súper interesante, ¿no? Eso, que muchas veces puedes estar trabajando en un duelo antes de que la persona muera, por lo que tú dices, ya en cada cambio, por ejemplo, ¿no? Ya se van procesando cosas, si lo has ido procesando, ¿no? O sea, que a veces Claro. eso, llegas al final casi con el trabajo hecho, ¿no? Como quien dice. Pero otro elemento que también me parece muy interesante es como todo lo que se desbloquea después de que la persona haya muerto, porque también a veces pasa Claro. que las personas están en ciertas situaciones que cuando esa persona muere de repente como que se liberan o cambian, ¿no? O enganches que había ya no los hay, ¿no? Entonces ahí la verdad que también es como increíble, ¿no? Como, bueno, Claro. pues desde ahí tanto puede cambiar también, ¿no? Claro. Mucho movimiento. Esto siempre dudo si compartirlo o no, ¿no? Pero en la Universidad de Columbia hay un profesor de duelo, de hecho, como que es una figura muy importante, que es George Bonanno, ¿vale? Está en la Universidad de Columbia y él ha hecho mucha investigación de cómo es el proceso de duelo. De hecho, tiene un libro precioso que se llama The Other Side of Sadness, El otro lado de la tristeza. Sí. No está traducido, pero es precioso este libro. Y de hecho cuenta el caso de una investigación que esto era con viudas, Sí. esto era hace 20 años, que todavía no, viudas después de un año que florecen y están incluso más felices. Sí. Siempre dudo porque era muy específico de viudas, no de viudos. Y eso es claro, porque antes, pues claro, la mujer estaba también a un papel muy relegado, ¿no? Claro. Entonces, pues Claro. si a lo mejor estabas en un matrimonio que ya no te hacía feliz, bueno, en fin, que se pueden abrir muchos portales, sí, ¿no? que luego está ese lado también, ¿no? Sí. Es verdad que hay gente que desde esos arrepentimientos, ¿no? También vivir esto, o sea, es complicado. A mí siempre me maravilla los procesos de duelo en el sentido de que surgen emociones muy intensas, pero además tan contradictorias, que se nos hace raro, porque no estamos tan acostumbrados, aunque en sí siempre las emociones que vivamos en el día a día tengan un elemento de contradicción, pero de nuevo, ¿no? Y se vive como a veces tan contradictorio que se nos hace a veces lioso, ¿no? Pero sí, esta liberación a veces en personas, claro, les choca mucho a veces, ¿no? Y dicen, ¿y por qué no lo hice antes? O no, si tal vez te das cuenta de que estabas mejor o lo que sea, ¿no? Como un arrepentimiento, ¿no? De por qué esto yo no lo cambié antes, por qué, ¿no? Esto tenía que haber decidido, ¿no? Entonces, también como que es como si de repente cogieras una perspectiva muy diferente de la vida, de alguna manera, ¿no? Cuando a veces, y no solo cuando pierdes una persona, también lo que has dicho tú, cuando pierdes un trabajo o pierdes cualquier otra cosa, de repente te da una perspectiva como muy diferente de lo que sea que estás viviendo, ¿no? Sí. Bueno, ahí tenéis de referencia, lo dejo, ¿no? Para el que quiera ahondar en lo que nos enseñan los arrepentimientos, a Bronnie Ware, que tiene este post y luego se hizo un libro, Los 5 arrepentimientos de los moribundos, Ay, ¿no? sí, eso me gusta un montón. Sí, ¿verdad? Es muy bueno. Y ella es maravillosa, esta mujer, y bueno, ahí está, ¿no? Es algo que te puedes preguntar ahora, sin que te hayan dado un diagnóstico de que quizá te queda un año de vida, es si te fueras a morir en un año, ¿de qué te arrepentirías? Que es algo que no queremos pensar, pero cuando lo piensas, quizá ese arrepentimiento sea lo que te motive a vivir de manera diferente, ¿no? A mí ese concepto me parece muy interesante, ¿no? O sea, por eso te decía al principio del todo, ¿no? Que creo que tener a la muerte cerca te da una visión de la vida muy diferente, ¿no? También como una riqueza, una visión. Bueno, te mantiene enchufada a lo que importa realmente en la vida. Ese es el gran regalo para mí, o sea, es un enchufe directo. Y eso además siempre lo tienes aquí, entonces es un recordatorio constante. No es que te acuerdes una vez que pasa algo grave, que es cuando nos solemos acordar. Entonces, para mí eso es el gran regalo, de haberme centrado ahí, tenerlo muy claro. Es que estoy enchufada a lo que me importa. No malgasto mucho tiempo, ¿no? Claro, que esa es la pena, que pensamos en estos arrepentimientos o en ahora voy a disfrutar de la vida cuando te dan ese diagnóstico a ti o a alguien a quien quieres, ¿no? Es decir, bueno, pues mi padre ya no está, ahora voy a querer a mi madre como no quise a mi padre. Es como, ¿por qué no nos planteamos todo esto antes? Claro. Exactamente, ¿por qué no antes? Y el tema es que ya puedes empezar ya, ¿no? Sí. Pero implica acercarte y hacer cosas que igual no te apetecen del todo, te apetece más, pues yo que sé, hacer cosas más ligeras, pero también te pierdes mucho, ¿no?
Entonces lo que nos va a salir más fácil es distraernos. Entonces a veces es trabajar con esas dos tendencias, ¿no? Sí. Sí, es interesante. Además que, bueno, sí, al coger una perspectiva diferente creo que por lo menos generas conciencia también de por qué haces las cosas que haces, aunque pues eso, te des cuenta, oye, mira, esto me resulta muy difícil, no lo voy a hacer porque no me apetece o lo que sea, ¿no? Pero te das cuenta de que es una decisión que estás tomando en un momento dado, Sí. ¿no? Que yo creo que en estos arrepentimientos, por lo menos a mí me sirve mucho, ¿no? Yo siempre digo que como confía que en ese momento tomaste esas decisiones por alguna razón, aunque no sepas cuáles y que no Sí. sepas por qué y no sepas de dónde vinieron, pero eso en ese Sí. momento tenía sentido para ti. Sí, Entonces, porque luego, claro, a la retrospectiva es muy fácil juzgarse y pensar que, tenía que haber hecho tal, ya, bueno, ahora ya tal Claro. vez no tienes la cadena en el pie, ¿no? Entonces, Sí, o sea, claro, yo cuando digo esto de los arrepentimientos no es para quedarte ahí rumiando, no, sino claro. usar el pasado para vivir mejor lo que Sí. tienes delante, ¿no? Claro, Que eso sí. no sé quién decía esto, como para ir hacia adelante a veces hay que mirar atrás, que no siempre es así, ¿no? Pero claro, es cómo lo enfocas, Claro. cómo, bueno, Sí, eso pensar es en lo la que es impermanencia importante. ayuda. Claro. Sí. A mí me ayuda, igual no es Ayuda para mucho. todo el mundo, pero a mí me Ya. ayuda, ¿no? Sí. Sí, que es lo que tú dices, que puede que haya alguien que se agobie con eso, ¿no? Sí, Está todo el día sí. pensando en que se va a morir, pues tampoco, ¿no? Se No, agobia. obviamente desde ahí no, pero Sí. sí que te da como una conciencia, sí, más del momento Claro. presente, que es lo que estamos tan perdidos, ¿no? En eso, Claro. en todos estos atascos del pasado y del futuro, pues como que te arraiga más al momento presente, Sí. ¿no? Sí. Sí, a enfocarte, a no perder el tiempo, ¿no? Ya. Comparto esta cita, ya no más citas, ¿no? Pero una favorita mía de Doyen, de este maestro de Soto Zen, ¿no? Que decía como el tiempo pasa rápido y las oportunidades se pierden, ¿no? Despierta, despierta, presta atención, no malgastes tu vida, ¿no? Entonces a mí es algo muy sencillo, pero me ayuda, ¿no? Esto como te crees que la muerte va a llegar más adelante, ¿verdad? Cuando hayamos... Pero es que puede llegar en cualquier momento. Entonces por eso es como enfoca los 2 próximos años en lo que más te importe, ¿no? Y así cada 2 años, ¿no? Sí, sí. Eso puede ser, bueno. Sí, pero es un poco volviendo a esto que comentábamos al principio, ¿no? De cómo se van generando esos tabús o de la educación que le damos a los niños sobre la muerte. De nuevo, ¿no? O sea, como que creo que tener la muerte cerca es vivir mejor, en contra del pensamiento de que pensar acerca de la muerte te genera sufrimiento, ¿no? O sea, si pudiésemos enseñar esto, ¿no? Cultivar esto, de que saber que en cualquier momento pudiéramos morir, no como una cosa que te agobie, sino como una cosa que te acerca a la vida, Claro. pues no sé, a mí me parece ahí como una vivencia interesante, ¿no? Pero bueno, sí, es difícil de cultivar porque, claro, da miedo. Entiendo a nivel de supervivencia, ¿no? Obviamente no estás pensando en morir, estás pensando en vivir, claro. en teoría, pero como que parece que, o sea, que una no puede vivir sin la otra, ¿no? Exacto, no Sí. puede vivir sin la otra, ¿no? Y dicho lo dicho, también hay gente que no necesita estas prácticas extremas y que vive divinamente y se sabe enfocar. Yo necesitaba aprender a base de golpes. Ya. Entonces a mí me sirve algo extremo para Sí. ponerme, centrarme en lo que importa, ¿no? Igual hay gente que dice, pues mira, no, yo no necesito pensar en la muerte y sin embargo he podido vivir bien y luego mueren muy bien. Ya. O sea, que luego también las muertes te sorprenden, ¿no? Pero no ha Sí. sido mi camino y Está claro bueno. que no todo es para todo el mundo, cada uno tiene que buscar, ¿no? Su manera, pero yo sí pienso que como estamos en un mundo de tanta distracción, ¿no? Y tan bombardeados por esa evitación experiencial, esa evitación, ¿no? Sí. Pues esto es como un anclaje, digamos, ¿no? Un recordatorio que sí que antes da la sensación de que había ahí como un elemento más sencillo, ¿no? De estas vivencias que comentamos, más cohesión social, más rituales, más... Bueno, no sé. y la muerte era Y constante, o sea, era había mucho familias, más habitual, claro. era muy normal que se te Claro. muriera un hijo o dos. Claro. Habían Claro. familias grandes, o sea, Sí. era mucho, Estaba más integrado claro, en la vida, ¿no? estaba mucho más integrada, tenías la muerte a tu alrededor mucho más. Ya.
Y entiendo que Sí. también se basa en lo que hablábamos en un principio ya, en este aprender a microduelar, ¿no? Al final, todos los días Claro, tomamos decisiones y claro. lo que dejamos atrás ya es un duelo, o sea, decido coger este trabajo o coger este otro, ¿eh? Sí o no. Y Mm. entonces ya ir aprendiendo, me imagino, a afrontar estas situaciones con más entereza o a darte cuenta de esas pérdidas, ya te da como una fuerza, ¿no? Para el resto. Sí, qué buena palabra, puede que te la robe. Microduelar, me ha gustado mucho, ¿no? Pero así es encontrar pequeños espacios, ¿no? Para sentir las pérdidas y honrarlas, ¿no? Y ver también, bueno, me ha gustado mucho ese término. Bueno, pues me alegro. Te lo dejo. Vale, gracias, lo voy a adoptar. Y bueno, entiendo que también es súper importante que te las legitimen, porque uno de los duelos de los que iba a hablar es este duelo por las mascotas, ¿no? Que parece que no se tiene derecho, ¿no? Está muy poco legitimado. Bueno, pero si solo era un perro, solo era un gato, un caballo, un pájaro, lo que sea, ¿no? Y yo creo que es súper importante que con cualquier pérdida, sea el tipo que sea, la gente aprenda a decirte, oye, pues lo siento por ti, ¿no? Totalmente, totalmente es el vínculo que tienes, como si estás sintiendo una pérdida muy fuerte por, yo qué sé, pues por una casa. Hay gente que también tiene ahí un vínculo muy fuerte de memorias, de amor. Quiero decir que es lo que tú has amado, ¿no? Lo que te duele. Y si no lo entienden ciertas personas, pues acércate a otras, ¿no? Que entiendan lo que es pues, querer profundamente a otro tipo de animal, que no es solo el ser humano, estamos tan centrados en nuestra especie, ¿no? Que el vínculo puede haber uno muy grande con otras especies, totalmente. Sí. Y ya así para ir terminando, que hay un tema que sí que me gustaría poner sobre la mesa porque creo que os está confundiendo o se está mezclando, o igual es que está mezclado, pero el tema de duelo y depresión, ¿no? Porque hay muchísima gente que está duelando, que está con antidepresivos, entiendo que a veces es necesario, otras no, pero se mezcla demasiado. ¿Cuándo es una cosa y cuándo es otra? O sea, porque yo creo que es Sí. que no toleramos la tristeza y nos estamos equivocando un poquitito. Exactamente. O sea, yo creo que no hay un tiempo razonable, ¿vale? Pero algo que yo he visto muy común es de 1 año a 2, es muy común que haya ahí un dolor muy intenso y un cambio de vida radical y emociones en todos los sentidos. Entonces, eso es súper normal. Lo de medicarse o no depende también lo que la persona pueda tolerar. Obviamente, lo que decís, tenemos intolerancia al sufrimiento y ahí nos perdemos muchas cosas. Entonces, vivir anestesiados, claro, hay que pensar, si te estás anestesiando constantemente hay un dolor que necesita ser procesado. Entonces, solo estás alargando algo. Ese dolor no se va a ir a ningún sitio. Necesita que lo mires, ¿no? Pero bueno, hay personas que es como demasiado intenso y entonces dicen, pues mira, ya lo haré más adelante, ¿no? Pero efectivamente, o sea, eso no es una depresión, eso no es una depresión. El primer año o 2, o bueno, lo que la persona necesite, pero que es muy común, que es en esos primer 1 año o 2, pues que te puedas permitir todo, no estás en un periodo normal. A mí lo del año también es algo que yo también lo digo mucho, creo que es súper representativo, porque creo que ayuda mucho a entender que, claro, durante por lo menos 1 año vas a vivir por primera vez todas esas situaciones sin esa persona o sin lo que sea, el elemento que sea, ¿no? Que hayas perdido. Entonces, claro, es que, y ya pretender que solo habiendo pasado por ello una vez, ya también tengas que poder, ¿no? Pues fíjate, y dices tú, hoy por lo menos 2, es que, ¿cómo no te va a venir? ¿No? Que también Claro. ayuda como a entender ese concepto de oleada que tú has dicho también antes, que a veces no tiene necesariamente que estar ahí perenne, pero que en momentos puntuales sí que es inevitable, ¿no? Que vayan a venir esas oleadas. Entonces, pero está muy patologizado el duelo, ¿no? O sea, realmente de nuevo, todo lo que hemos dicho, ¿no? Entre que se espera que tires para adelante antes, de ahí también tengo que tomar medicación, porque si tengo que tirar ya y hacer como si todo estuviese normal y tal, pues claro, hay una exigencia, ¿no? Como social también detrás, en la que la medicación pues como que encaja bastante bien. Entonces, a mí esto que dices tú, ¿no? O sea, una medicación para, digamos, suavizar la intensidad, pero que el proceso se haga igualmente de contacto, pues yo creo que desde ahí el proceso tal vez se puede hacer bien. Pero una medicación que lo que va a hacer es, vamos a hacer como que esto no está y yo sigo para adelante como tal, pues obviamente ahí eso se va a atascar, ¿no?
se va a enquistar de alguna manera, ¿no? Sí. Hay un concepto que a mí me gusta que se llama la distracción hábil, ¿no? Y la distracción hábil o más bien sana es cuando tú dices, esto es demasiado, sé que tengo que lidiar con ello, pero no ahora. Claro. Y me voy a elegir distraerme con algo que no me haga daño. Claro. Otra cosa es que te distraigas con algo que te hace daño y que además es como que lo estás evitando en vez de decir, oye, mira, ahora, ¿no? Dosificar un poquito lo que puedes. Entonces, no es que yo sea anti-medicación, pero creo que, claro, tienes que tener claro por qué tomo la medicación, durante cuánto tiempo o qué es lo que cómo me va a afectar. Claro. Sí, desde dónde la tomo, ¿no? Sí. Todo un poco ese proceso que estaría bien que se revisara un poco antes de asignar una medicación, ¿no? Sí, sí. Sí. Vamos, yo me quedo con la clave, lo que has dicho, el permitírmelo, ¿no? Yo creo que ahí está un poco el quid de la cuestión, el me permito estar triste, me permito saber cuándo quiero apartar esto, pero como tú dices, un poco con elegancia y sabiendo que es que lo estoy apartando, me permito llorar, me permito decir, aunque hayan pasado 3 años, hoy me apetece estar mal, o sea, permitírselo. Yo creo que si nos dejáramos, sería mucho más fácil. Exacto. Y también me gustaría decir esto por si alguien en duelo lo está escuchando también, que imagino que habrá más de una persona, pero hay tantas teorías que a mí me parecen tan absurdas del duelo y hay tanto teorizar y a veces ves a tantos profesionales que han hecho tantas teorías y que luego son incapaces de conectar con una persona en duelo realmente, que lo mejor que le podemos ofrecer a alguien es hacerle saber que nos importa y estamos ahí. No importan tanto las palabras o preguntas perfectas. Eso no es lo que va a marcar la diferencia, ¿no? Cuando tú acompañas a alguien en duelo, sino cuánto estás dispuesta a estar ahí con ella, con la persona y que te toque su historia, ¿no? Y aprender de la persona que ha perdido, ¿no? Y no tanto, yo qué sé, pues teorías o cosas que a veces lo encajan o no sé. No sé si lo he transmitido bien, pero que no te digan cómo tienes que hacer tu duelo, ¿no? Que espero que alguien te permita encontrar tu manera, ¿no? Sí, y acompañarte, ¿no? Sí. Estás comentando. Sí. Pues me gusta así como reflexión final. No sé si tenés algo que añadir, si no lanzamos nuestra pregunta de cierre y... Bueno, tenemos una pregunta para todos los invitados, ya fuera de duelo y fuera de todo esto, que sería, bueno, que nos digas da igual que sea un lugar, que sea un olor, una canción, una persona, pero algo que tú ubiques como lugar seguro, ¿no? Como salud mental. Pues Upaya Zen Center, que es un monasterio un monasterio zen en el desierto de Santa Fe. Si podéis, por favor, ir ahí. Este sitio es mágico. Upaya Zen Center. Qué bueno, muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Bueno, esperamos tenerte de nuevo por aquí. Bueno, de nada, un placer.